Bueno, voy a hablarles de un pasaje de la Biblia en la cual se pone de manifiesto el poder de Dios, el poder divino, pero también se hace presente la miseria humana. En este mismo hecho o en una misma circunstancia, la gloria de Dios está presente, el poder de un siervo de Dios está presente, pero a su vez también está presente la pobreza del corazón humano, la miseria humana, todos esos defectos que tenemos los seres humanos y que a veces en ciertos momentos, por avaricia, por orgullo, se hacen presentes. Y justamente el tema es que se vive en este mundo con orgullo y con egoísmo. En el mundo, y no debería existir del mismo modo, ese egoísmo y ese orgullo en la iglesia de Jesús. Pero a veces se traen esos vicios del mundo. Un mundo orgulloso y egoísta, un mundo en donde los seres humanos se pelean por el poder y se pelean por el poder no para servir y ser útiles al prójimo, sino que se pelean por el poder para tratar de utilizar y exprimir y sacar jugo de ese cargo, de ese puesto, de esa función. Porque los seres humanos tenemos siempre ese orgullo y ese egoísmo de pensar siempre en nosotros, en lugar de vivir como nos pide Cristo, con humildad y con fe. Y la historia está contenida en Segunda de Reyes 5:1 y nos habla del profeta Eliseo y también la historia de Naamán. Segunda de Reyes 5:1 dice que Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, valeroso en extremo, pero leproso. O sea, era un hombre de poder, era un hombre con mucha influencia y con mucho nivel jerárquico. Un general del rey de Siria, del ejército del rey de Siria. Tengan presente eso, general del ejército del rey de Siria, un pueblo enemigo del pueblo de Israel, un pueblo gentil. Tenía todas las virtudes en cuanto a valentía, pero tenía un problema. Tenía lepra. Era leproso. Y dice que de Siria el versículo 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. O sea, el rey de Siria había atacado a Israel porque era enemigo, como les dije, del pueblo de Israel. Y en uno de esos ataques y en una de las bandas armadas que se acercan a Israel para buscar guerra o para robar, secuestran, llevan cautiva a una muchacha. Y esa muchacha es una sierva, la ponen para que sirva a la mujer de Naamán. O sea, servidora de la mujer del general, valiente, poderoso, pero leproso.
Y esta misma muchacha, que había venido del pueblo de Dios, que había conocido y tenido experiencias sobre Dios, le dijo a la mujer de Naamán, dice el versículo 3, esta dijo a su señora, si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. O sea, si le pide al profeta que lo sane, el profeta lo va a sanar. Y ese profeta era Eliseo. Y Naamán, a raíz de lo que le comenta la esposa, la mujer, se lo comenta él a su vez al rey de Siria, del cual era general, de cuyo ejército era general. Y dijo el rey de Siria, anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. El rey de Siria le dice, anda a verlo al rey de Israel. Pero yo enviaré cartas para que te sane. Pensó que el que iba a sanarlo iba a ser el rey. Y a mí me hizo acordar a muchos políticos y gobernantes de estos tiempos que se creen y que piensan que porque están en una posición de privilegio, a veces bien ganada y otras veces no, piensan que son dioses, que van a vivir para siempre y que todos los demás son súbditos de él. Se endiosan. Y aquí el rey de Siria se endiosó. No, le voy a mandar carta al rey de Israel para que él te sane. O sea, no solo que se creen, que se consideran dioses, sino que tienen la certeza de que son dioses, que no tienen que irse nunca del poder porque tienen ese lugar al cual Dios los ha puesto. Y a veces, sin servirle a Dios y a la verdad y a la honestidad de la manera que deberían servirle, sino para usar a la gente. Aquí, estos reyes se consideraban que eran Dios y ellos podían decidir sobre la vida o sobre la salud de otra persona. El rey de Siria le manda cartas al rey de Israel. Si la muchacha le había dicho que vaya a ver a un profeta de Dios, ¿por qué le manda carta al rey de Israel diciendo que él lo sane? Se creen dioses. Y este es un caso típico. Dos reyes endiosados. Entonces sale con la carta hacia el rey de Israel, llevando mucho dinero. Parece que es igual que en estos tiempos, los favores se compran. Y llevó mucho dinero porque había que comprar el favor de una sanidad. Y 10 mudas de vestido también para regalar ropa, si lograban sanarlo. La coima parece que es de todos los tiempos, o la recompensa. La supuesta recompensa por los favores recibidos. Y eso es lo que pasa con los cargos que se generan en la política y en las iglesias también. La gente no lo toma, o quien asume esas responsabilidades no lo toman como una actitud de servicio, que han sido puestos para servir. Y de inmediato lo toman para servirse. En la iglesia pasa lo mismo, A veces pienso, bueno, fulano de tal parece una persona muy espiritual, muy buena, pero cuando tengo un cargo vamos a ver. Y hay casos en que cambian absolutamente
a raíz del cargo. Es una parte de la miseria humana. Ya vamos a ver la otra parte de la miseria humana. Lamentablemente, los gobernantes están tan alejados de Dios que la miseria humana se hace más manifiesta, porque lejos de Dios está mucho más presente esa actitud humana de servirse de los demás. ¿Qué es lo que hace el rey de Israel cuando lee las cartas, cuando recibe las cartas del rey de Siria? Luego que el rey de Israel leyó las cartas, cuando lee las cartas, rasgó sus vestidos. Rasgar el vestido era una señal de indignación, una señal de dolor. Rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mata y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Así recibió la carta cuando leyó el rey de Israel. ¿Acaso yo soy Dios para sanar a una persona de lepra? ¿Acaso los políticos son dioses? ¿Los gobernantes son dioses? Son tan vulnerables como nosotros. Y se apoyan en un poder que la gente le ha dado para oprimir a la gente. Y aquí este rey dice: yo no puedo darle la sanidad a un enfermo de lepra porque yo no soy Dios. Ah, ¿te diste cuenta que no sos Dios? Al menos alguno que se dio cuenta. Y Eliseo, el profeta a quien debió haber acudido Naamán, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Eliseo le dice al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Mándamelo a mí y vas a ver lo que es un profeta de Dios. Y fue Naamán. Fue. Claro, como era el general del ejército sirio, pensó que lo iban a recibir con todas las pompas, que lo iban a recibir como el general victorioso, el hombre de lucha, de pelea, como nosotros muchas veces nuestro orgullo pretende que seamos tratados ceremoniosamente. Pero dice el versículo 10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Mandó un mensajero. Y el mensajero dice: ¿querés ser sano? Anda, lavate 7 veces en el Jordán y vas a ser limpio. Ah, pero ¿cómo en general? ¿Cómo un combatiente del ejército sirio va a ser recibido por un mensajero del profeta? Y el cual le dice que se meta 7 veces en el río Jordán para ser salvo. Y bueno, vos querés vivir con tu soberbia, vos querés vivir con tu manera de manejarte y de conducirte, subyugando a un pueblo,
Y bueno, aguantaste la lepra. Claro, cuando el mensajero le dice eso a Naamán, se indignó. Él esperaba un trato y una recepción especial. Miren, hermanos, Dios no se impresiona por la posición social ni por la posición jerárquica que pueda tener una persona. Es decir, no se le puede interponer ante la presencia de Dios, yo soy fulano de tal. Vos sos como todos. Los gobernantes, los reyes, las personas con mucho nivel social, es igual que cualquier otra persona. Tan vulnerable como cualquier otro. Que vos te creas es otra cosa. Pero sos vulnerable. Pensó que Eliseo iba a recibirlo o iba a salir a recibirlo, que le iba a decir, oh, Naamán, general del ejército de Siria. Bueno, vamos a hacer una oración todos juntos. Le vamos a imponer las manos. Así sana de su lepra. No. Eliseo mandó un mensajero. ¿Y qué hizo Naamán? Se enojó. Se volvió enojado porque no le había rendido las pleitesías que él pretendía. Así somos nosotros, ¿no? Nos creemos mucho y pretendemos que todo el mundo nos rinda pleitesía. Y nos ofendemos cuando no nos rinden esa pleitesía. Así son también los políticos que solamente agachan la cabeza cuando tienen que pedir el voto, después se olvidan. Miseria humana. Y Naamán se volvió enojado. ¿Y quién fue el que le dijo? Mirá, probá. En una de esas te sanás. Sus criados. Los propios criados de Naamán le dijeron, obedece al profeta. En una de esas te sanás de la lepra. Y le dicen, si te hubiesen pedido algo difícil, vos lo hubieras hecho. Esto no es tan difícil. Claro, era difícil porque él tenía que vencer su orgullo. Lo más difícil no era meterse 7 veces en el Jordán, sino vencer su orgullo. Y esa era la muralla tan grande que debía vencer. Y estaba dispuesto a seguir con lepra con tal de no doblegarse en su orgullo. Y el orgullo impide recibir la bendición. El orgullo es un freno enorme a la bendición. Yo diría, el orgullo, la rebeldía, impiden estar cerca de Dios. Porque si hay alguien que se humilló hasta la muerte, fue Jesucristo. Y no lo hizo para Él, lo hizo para nosotros. Para que nosotros tengamos salvación. Pero nosotros, los seres humanos, tenemos una gran dificultad para doblegarnos o para doblegar nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra rebelión.
Y eso impide la bendición porque impide que Dios nos corrija y nos guíe. ¿Y qué es ser humilde? Y ser humilde es ser sincero. Ser humilde es ser auténtico. Ser humilde es saber que necesitamos de Dios. Los pobres en espíritu son los bienaventurados porque necesitan de Dios. Saben, tienen conciencia que necesitan de Dios. Ser humilde significa que necesitamos del prójimo. Que pedimos ayuda o recibimos ayuda cuando alguien nos habla. No subestimamos a nadie. Ser humilde significa no andar con dobles intenciones. Soy como soy. Me muestro como soy. No tengo doble cara. Ser humilde significa reconocer que todos somos hermanos en Cristo y que todos necesitamos de Dios. Tanto el otro como cada uno de nosotros. Ser humilde significa escuchar y no pensar que la verdad la tengo yo solamente. Porque nadie tiene la verdad, solamente Jesucristo. Ser humilde significa un acto genuino y no un acto de fingir una humildad, simular una humildad que no tenemos. Porque, hermano, salta a la vista cuando hay algo que se está fingiendo. O somos o no somos. Y Naamán por lo menos tuvo esa humildad de escuchar a sus criados. Y entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Pero eso merced a los humildes criados que le sugirieron que hiciera lo que Eliseo le había dicho y fue limpio, fue sano. Si no hubiese sido que sus criados le decían eso, él se volvía y su orgullo le hubiese impedido la bendición de la sanidad de la lepra. Y a partir de allí tuvo sanidad física y sanidad espiritual. Y otra cosa, a Naamán le pudo haber parecido una locura. ¿Cómo me va a sanar o me voy a sanar si me meto 7 veces en el Jordán? Es irracional, no es una cosa lógica. Dios no hace cosas, no siempre hace cosas lógicas, irracionales para que las podamos entender, sino que Dios hace cosas para que nosotros creamos en Él. Aunque nos parezca irracional, aunque nos parezca que no tiene sentido para nosotros, vos tenés que obedecer y serás bendecido. De esa manera, Dios también ve nuestro nivel y nuestro grado de obediencia. Claro, si yo no lo entiendo, si yo no alcanzo a discernirlo, si yo no lo comprendo, yo no lo voy a aceptar. Y no pasa por ahí, no pasa ni por tu entendimiento ni por tu comprensión. Pasa por tu confianza en Dios. Y Dios muchas veces nos hace hacer cosas que no son racionales, que son difíciles de entender.
pero que prueban nuestra obediencia. Confió finalmente en la sabiduría de Dios. Dios no quiere que tengamos la respuesta de todos. Nosotros tenemos que tener respuesta de todo. A veces hay cosas que no tienen explicación, que Dios la demanda, que Dios las pide, que Dios requiere. Y los que confiamos en Dios tenemos que cumplir. Para así tener una vida abundante en Él. Y dice que Naamán, después de ser sano, volvió a verlo a Eliseo. Y volvió al varón de Dios y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Para mí que esta historia es del siglo XXI de Argentina. Pareciera que los favores de los políticos hay que pagárselo cuando tienen la obligación de gobernar como corresponde. Quiso darle la coima. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. No se dejó comprar Eliseo. Él vive de su unión con Dios. Él vive de su estrecha relación con Dios. Y él vive dependiendo de Dios y únicamente de Dios. Y no aceptaba nada que lo hiciera dependiente de los hombres. ¿Vieron cómo hacen los políticos de estos tiempos? Que cuando llega la época de las elecciones, reparten cosas, ¿eh? Para que después todos le deban el favor. Para que de esa manera comprar decisiones. Le roban la dignidad a la gente. Y para que de esa manera la gente sea dependiente de ellos. Nosotros tenemos que ser dependientes de Dios y de nuestro trabajo y no de las dádivas que compren nuestra voluntad. Y él le dijo: ve en paz, no quiero nada, ve en paz. Pero, acá viene la parte de la miseria humana. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Ajá. Es decir, el criado de Eliseo escuchó que le iba a hacer un regalo. Y como toda persona sin dignidad comprable, por un regalito se dejaba comprar. Y fue y buscó el regalito. Y salió atrás de Naamán para alguna cosa le dé a él. Cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Claro, era el criado de Eliseo. Había ido corriendo para ver si encontraba o rascaba algún regalito. Y Naamán se baja del carro y dice:
¿Anda todo bien? ¿Pasa algo? Y él dijo, no, bien. Mi Señor me envía. La corrupción comienza con una mentira, ¿no? Mi Señor me envía a decirte, vinieron 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Entonces no me lo deja a mí. Dáselo a 2 jóvenes que necesitan un talento de plata cada uno y 2 vestidos nuevos. No, dicen a veces los políticos, yo no quiero nada. Dale a fulanito, a mi secretario. Después vamos y vamos. Y eso era lo que hacía Jesse. Dijo, no, yo no quiero nada para mí, pero quiero que le des a esos. O sea que ni siquiera tuvo la dignidad, se denigró para obtener una limosna, una dádiva. Y dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos y 2 vestidos nuevos. Toma, te doy lo que vos me pedís. ¿Y qué hizo? Se lo guardó para él. ¿Cómo estaba previsto? Dice, así que llegó a un lugar secreto y lo guardó en la casa. La codicia humana, la deshonestidad humana, la avaricia, la falta de integridad humana, la falta de ética. Les interesa más ser seducidos por ganancias materiales que cumplir un servicio al prójimo, que para eso realmente tiene que desarrollar su función. Y eso afecta la relación con Dios y con los demás. Hay gente que en estos tiempos a veces no solo está este tipo de acciones, sino también hay gente que se endeuda mucho. Mueve la tarjetita grandemente. O que pide prestado plata. En primer lugar, si pedís prestado y no te prestan, no te ofendas. Nadie está obligado a prestarte. Y si te prestan, devuélvelo. En los plazos en que dijiste que lo ibas a devolver. Porque si no, perdés confiabilidad ante los demás. Nadie más te va a creer nada ni nadie más te va a prestar nada. Aun cuando lo ideal sería cuidarte, administrar bien las cosas, como corresponde, y no vivir de deudas ni de préstamos. Hay valores y hay principios que tenemos que preservar, valores y principios que nos hacen libres, que nos hacen independientes, y esa libertad hay que cuidarla. Y esa libertad y esa integridad hay que cuidarla aunque nadie nos esté viendo. Debemos ser honestos aunque nadie nos vea. Entonces, Jesse había escondido lo que había recibido de Naamán. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Jesse? ¿De dónde vienes? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte.
No, yo no fui a ningún lado. Le mintió, le vuelve a mentir, pide algo que Eliseo no quiso pedir, ni no quiso recibir. Infiel, desleal, no es confiable. A una persona así se le debe desconfiar todo. Y sabía todo ya Eliseo, porque le dice, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por lo que le dice todo esto Eliseo, para mí que él ya sabía que este tipo de cosas la venía haciendo muy a menudo Giezi. Y lo dejó pasar, hasta que colmó el vaso. Cuando lo colmó, le largó todo. Es tiempo de tomar tal y tal y tal y tal y tal cosa. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Eliseo dijo, basta. Basta. Se podrá afirmar que, bueno, fue fuerte lo que hizo Eliseo. Fue muy fuerte. Y sí. Pero mucho más fuerte fue la traición de Giezi. Fue la infidelidad y la deslealtad de Giezi, a la cual muchísimas veces Eliseo perdonó. Pero esta vez dijo basta. Un día se dice basta. Es decir, como consecuencia de esa actitud y de esa acción recibió un castigo para él y para todos sus hijos. Siempre hay que medir las consecuencias de las cosas que hacemos y decimos, porque a veces tienen consecuencias para nosotros y en otras ocasiones puede afectar a los que nos rodean. Una persona íntegra mide sus palabras, mide sus actos, mide sus acciones para no sufrir las consecuencias. Aquí, los actos de deslealtad, de traición y de infidelidad de Giezi trajo consecuencia para él y sus descendientes. Cada cosa que nosotros hacemos, buena o mala, trae consecuencias, buenas o malas. Por eso en la vida no hay que ser hipócrita, no hay que ser falso, no hay que ser desleal, no hay que ser infiel. Hay que tener una palabra y cumplirla. En la vida hay que ser de palabra. Por eso es importante que cuando no entendemos algo pidamos aclaración. Y no que andemos astutamente simulando o disimulando una actitud o una acción. Siempre obrar de frente, con lealtad y con fidelidad a Dios.
Y nunca de acuerdo a lo que nos convenga, sino de acuerdo a la verdad que con nuestros principios, con nuestros valores debemos proteger y cuidar siempre. Eliseo fue muy duro, es cierto, pero fue justo. Fue muy justo. La vida sin escrúpulos irremediablemente termina con justicia. Los gobernantes, los políticos creen que nunca van a tener una justicia. A veces quizás no de los hombres, pero de Dios. En algún momento llega. Fue dura la acción y la decisión de Eliseo, pero más dura fue la traición de Giezi. Dos caras en esta historia. El orgullo de Naamán finalmente vencido, el poder de Dios manifestado en su sanidad y la miseria humana que le trajo problemas a él, a uno de los criados de Eliseo y a sus hijos. Confiemos siempre en Dios, pero marchemos y caminemos y andemos rectamente para poder seguir siendo bendecidos. Que Dios les bendiga.